pasado viernes 13 de noviembre se inició la campaña electoral para las elecciones legislativas del 6 de diciembre y que culminará el jueves 3 de diciembre a las 12 de la noche. Norma especial de campaña. En la televisión por señal abierta nacional o regional durante un tiempo máximo de 3 minutos diarios por prestador de servicios no acumulables. En la televisión por suscripción podrán difundir propaganda electoral con un máximo de difusión de 3 minutos no acumulables por cada canal, incluido en su oferta total de canales. En la radio el tiempo de las cuñas será de 4 minutos diarios por prestador de servicios no acumulables. En los medios impresos de circulación nacional o regional en tamaño estándar hasta media página diaria y en tamaño tabloide hasta una página diaria no acumulable. Y queremos también hacerle un recordatorio a los distintos órganos del poder público nacional, regional y municipal que no se puede hacer campaña en los actos de gestión. Queda expresamente prohibida la difusión de propaganda electoral a través de las redes de telefonía fija o telefonía móvil distinta a la mensajería de texto. Sobre el desarrollo de la campaña electoral en las entidades fronterizas que actualmente se encuentran en estado de excepción, Tibisay Lucena expresó que este decreto no afecta directamente los derechos políticos de los electores de esos municipios. Muchísimas gracias, Oliver, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva entrega de Camino a la Asamblea. Ahora sí se puede decir que comenzó una de las etapas de mayor clímax de todo este proceso previo a las elecciones del 6 de diciembre. Ya arrancó la campaña electoral y tenemos una invitada aquí con nosotros y ella es Maripili Hernández. Ella es candidata a diputada por el Circuito 4 del Estado de Anzoátegui en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. El Circuito 4 en Anzoátegui corresponde a los municipios Diego Bautista, Urbaneja, Sotillo y Guanta. Gracias por estar aquí con nosotros hoy en Camino a la Asamblea. Gracias a ti. Comenzó la campaña y cuando comienza la campaña es inevitable que la observación se ponga sobre todas las ejecuciones del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque siempre se ha hablado en todos los procesos previos a este de un uso excesivo de los medios oficiales del Estado. También se ha hablado de un término muy determinante que es el ventajismo político y que en materia electoral también cuenta. Tuvo la responsabilidad de ser presidenta del Canal del Estado, por eso conoce mucho de esta normativa, también ha estado al frente de campañas al lado del presidente Chávez. ¿Cuáles son las expectativas para esta campaña electoral y cómo controlar que no exista ventajismo en este proceso? Mira, el Consejo Nacional Electoral ha dictado una serie de normas y pautas y nosotros hemos dicho de todas las formas y maneras posibles que somos totalmente respetuosos de lo que el Consejo Nacional Electoral determine en cualquiera de las materias que así lo establezca. Ahora, yo sí tengo que decir que los candidatos del Polo Patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico no tenemos ventajismo, pero sí tenemos grandes ventajas, muchísimas ventajas. Tenemos, por ejemplo, la ventaja de tener un proyecto claro que se lo comunicamos al país de manera directa, que el país lo conoce, que el país lo maneja, que es el Plan de la Patria. Tenemos la ventaja de ir unidos en una alianza perfecta, no solamente dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino dentro de todo el Gran Polo Patriótico, en todos los circuitos del país, cosa que no pueden decir nuestros adversarios. Tenemos la ventaja de estar en la calle todo el tiempo, no solamente cuando estamos en campaña, estamos en la calle permanentemente. Nosotros no estamos en la calle porque ahorita arrancó la campaña, sino que nosotros tenemos 16 años en la calle con el pueblo, con la gente. Para nosotros no es nada extraordinario, nada extraño ir a un barrio, ir a un casa por casa, hablar con las personas, tener una asamblea con el Poder Popular, con un consejo comunal. O sea, todos nosotros incluso de alguna u otra manera hemos participado de las actividades del Poder Popular. Yo fui vocera de mi consejo comunal en una oportunidad. O sea, para nosotros no es extraño el trabajo con la gente. Entonces son grandes ventajas que nosotros tenemos.
Que la oposición quiera decir que eso es ventajismo, bueno, cuando se sienten derrotados, evidentemente tratan de buscar cualquier excusa. Pero lo que yo creo que nosotros tenemos son grandísimas ventajas que el pueblo va a reconocer el próximo 6 de diciembre. La misión exploratoria de la Unión Europea que estuvo recientemente en nuestro país, en el comunicado final donde exponía las conclusiones, una de las alertas que hacía a la comunidad internacional es la posesión de medios del Estado y el uso indiscriminado de los mismos para promover actividades políticas. En su rol de periodista, ¿cómo pudiera calificar esto que algunos han denominado como ventajismo a nivel de presión en los medios de comunicación? Mira, la primera persona que se cuida profundamente de eso es el propio presidente de la República. Yo creo que todos los venezolanos y venezolanas hemos visto al mismo presidente cuando está en una actividad de gobierno, y de repente, pues quizás alguna persona que está allí es candidato, porque también no es que las personas que son candidatos no puedan estar en esas actividades, pero cuando el presidente de la República está en una actividad del gobierno y alguien interviene y dice algo que tiene que ver con la candidatura, el mismo presidente le llama la atención. Mire, no utilicemos este acto para eso, hay una normativa del CNE, no sé qué. O sea, el primer respetuoso de esa normativa es el propio presidente Nicolás Maduro. Todos los demás también tenemos que ser respetuosos de esa normativa, evidentemente, evidentemente. Yo creo que nosotros hemos dado bastantes muestras de respeto en esa materia, lamentablemente no así la oposición. Porque la oposición, por ejemplo, no quiso firmar el acuerdo que propuso el Consejo Nacional Electoral de reconocimiento de los resultados. Yo estoy muy preocupada con ese tema, realmente, y no preocupada porque sea candidata, estoy preocupada porque soy madre. Y me preocupa terriblemente que la oposición, por vez número 19, el día siguiente de las elecciones vaya a desconocer los resultados, como ya estamos acostumbrados que los hacen, vaya a salir alguno de los pseudolíderes opositores a llamar al pueblo a la calle a descargar su rabia y que eso genere venezolanos muertos. Mira, yo te voy a contar una historia, Andrina, bueno, una historia real. En abril del año 2013, cuando ganó el presidente Nicolás Maduro, y todos recordamos al señor que era su adversario, que llamó a la gente a la calle. Ahí murieron varias decenas de venezolanos, fueron asesinados. Yo era la ministra de la Juventud para ese momento y el presidente me encomendó a mí que fuera al Zulia para ir al entierro de 2 niños que murieron allí, un niño de 11 años y una niña de 14 años. Yo eso lo viví, a mí nadie me lo contó. Yo fui allí y no pude decirle nada a esas madres, no le pude decir nada, simplemente las abracé y me puse a llorar con ellos. Porque ¿qué le puedes tú decir a una madre que su niño de 11 años, su niña de 14 años es asesinado porque un irresponsable político llama a la gente a la calle a desconocer los resultados de unas elecciones en las cuales ellos participaron y en las cuales aceptaron las reglas del juego? Entonces, a mí me preocupa con respecto a este tema del respeto al árbitro, me preocupa que nuevamente la oposición esté desconociendo las reglas del juego, que no hayan firmado ese acuerdo, y me preocupa que el 7 de diciembre vayan a salir como siempre a desconocer los resultados. Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos que ser muy serios y muy responsables. Yo creo que este es un momento para que Venezuela tenga una madurez política y que nosotros digamos, mire, hermano, las diferencias las resolvemos en democracia. En democracia significa que si yo pierdo, yo reconozco los resultados y reconozco a la persona que triunfó. Por ejemplo, en el circuito donde yo voy en el estado de Anzoátegui, ese circuito generalmente ha sido un circuito bastante polémico porque ha estado en una buena parte de las veces en manos de la oposición. Y yo lo digo aquí de cara al país. Si la oposición resulta vencedora, yo voy a ser la primera que va a reconocer los resultados. Ahora, si nosotros ganamos, también vamos a defender esa victoria. Hablando de polémicas y controversias de circuitos, también causó muchísima polémica y controversia la designación de su candidatura, porque muchos la consideraron una candidata paracaidista. Yo quisiera que en la próxima parte de Camino a la Asamblea habláramos sobre esto. Estamos con Maripili Hernández, ella es candidata a diputada por el circuito 4 del estado de Anzoátegui en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos Camino a la Asamblea.
Bueno, y ya arrancó la campaña electoral y nosotros continuamos camino a la Asamblea. Esta semana tenemos como invitada a Maripili Hernández. Ella es candidata a diputada por el Circuito 4 del Estado de Nueva Esparta, que corresponde... Del Estado Anzoátegui. Disculpa. Y ya arrancó la campaña electoral y nosotros continuamos camino a la Asamblea. Esta semana tenemos como invitada a Maripili Hernández. Ella es candidata a diputada por el Circuito 4 del Estado de Anzoátegui en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Corresponde a los municipios Urbaneja, Sotillo y Guanta. En la parte anterior, haciendo referencia a las polémicas que siempre acompañan todos estos procesos electorales, hablábamos acerca de la polémica que se había suscitado por la presentación de su nombre como candidata al Parlamento. Muchos calificaron esta candidatura como una candidatura paracaidista, como una candidata foránea. ¿Cómo ha sido el desarrollo de todo este proceso y lo que va de campaña? Mira, en primer lugar, yo tengo el gusto de trabajar desde hace ya varios años en el oriente del país y bueno, eso me ha obligado a radicarme allá, aunque yo nací aquí en Caracas. Y yo quisiera, yo me pongo de tú a tú con cualquiera de los candidatos a diputados de la oposición a ver quién se conoce más los 49 municipios orientales que yo. Yo me pongo de tú a tú con cualquiera de ellos para ver cómo quedarían esos conocimientos de lo que es el oriente del país, ¿no? Pero por otro lado, bueno, yo tengo ya años radicada allá y lo otro es que nosotros no decidimos nuestras candidaturas a dedo, sino que el pueblo revolucionario, los inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela tuvieron la oportunidad de escoger. Y bueno, en el caso del Circuito 4 de Anzoátegui, pues las personas del Partido Socialista consideraron que mi nombre era el adecuado para allá. Conforme si hubiera resultado cualquier otro compatriota que hubiera sido seleccionado, yo perfectamente lo hubiera apoyado, porque nuestras candidaturas no son candidaturas individuales, son candidaturas colectivas, porque nuestro proyecto es colectivo y estamos todos en función de un trabajo conjunto. Ninguno de nosotros se está postulando a título personal, ninguno de nosotros se está postulando, ay, porque qué chévere, yo quiero ir a la asamblea porque a mí me gusta ir a la asamblea. No, nosotros nos estamos postulando alrededor de una propuesta, alrededor de un proyecto, alrededor de un trabajo colectivo, comunitario, como corresponde. Entonces, aquí los nombres de las personas no es lo más importante. Lo más importante es el proyecto político que nosotros estamos defendiendo, que está enmarcado dentro del Plan de la Patria. Hablando de ese proyecto y de ese plan, muchos han hecho críticas acerca de que es un modelo político que ya expiró. Luego vamos a hablar acerca de unas referencias de lo que dicen las últimas encuestas que han sido difundidas, pero también en virtud a lo que has respondido del conocimiento de los municipios. ¿Conoces también de fondo, estás de cara a cara con la problemática que se vive en el Estado acerca de, por ejemplo, la electricidad, la inseguridad? ¿Cuáles son las propuestas que están preparando? Sí, en nuestro estado hay muchísimas dificultades, como existen en diferentes sectores de nuestro país. Nosotros, en el trabajo que hacemos permanentemente, no porque estemos en campaña, sino que lo hacemos siempre, de contacto diario con las personas, justamente el principal esfuerzo que hacemos es de conseguir y tratar de dar la cara a esos problemas. Nosotros, en el trabajo que nosotros hacemos de gobierno, porque aunque yo no tengo una actividad específica de gobierno ahorita, pues todos nosotros los revolucionarios estamos haciendo un trabajo para ayudar al presidente Nicolás Maduro a llevar adelante de la mejor manera su gestión. En ese trabajo que nosotros hacemos y que nos enseñó a hacer el comandante Hugo Chávez, nosotros justamente el principal objetivo es darle la cara a los problemas. Cuando nosotros todos conocimos a Chávez, la primera vez que nosotros vimos a Chávez, vimos a un hombre que asumía su responsabilidad. Era un hombre que había sido derrotado militarmente ese 4 de febrero, pero que estaba asumiendo delante de todo el país la responsabilidad de los hechos que ya habían sucedido. Quiero decir con esto que si algo aprendimos del comandante Chávez es asumir nuestras responsabilidades. Cuando nosotros estamos en la calle con la gente, vamos a los casa por casa, las personas nos cuentan sus dificultades y sus problemas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tratar de dar respuesta. En mi caso particular, yo por ejemplo me he concentrado mucho en el tema de pobreza extrema.
porque soy una convencida de que mientras en este país exista un solo venezolano o una persona venezolana que no coma 3 veces al día, nosotros no podemos decir que esto es una revolución. Entonces, en el tema de pobreza extrema, hemos ido a las bases de misiones, que creo que es la mejor idea que se le ha ocurrido al presidente Nicolás Maduro para concentrar las misiones en aquellos segmentos censales donde tenemos mayor dificultad, donde todavía no hemos podido percolar, no hemos podido permear lo que nos queda de pobreza extrema. Cuando el presidente Chávez llegó, la pobreza extrema estaba en 24%. Hoy en día la tenemos en 5%. Las Naciones Unidas, la UNESCO, todo el mundo reconoce el esfuerzo inmenso que Venezuela ha hecho como el país que más esfuerzos ha hecho en el mundo para reducir el hambre en algún lugar. Pero todavía nos queda un 5%. ¿Qué queremos hacer? Nosotros queremos trabajar allí. Otro ejemplo. ¿Cuánto tiempo va a pasar para llegar a esa meta de pobreza cero que tanto se ha planteado? Bueno, imagínate, nosotros hemos batido récord, reconocido no por nosotros, por las Naciones Unidas, por la UNESCO, por la FAO, por todos los organismos internacionales. Es más, las Naciones Unidas reconoció a Venezuela que dentro de las metas de milenio de reducir el hambre en un 50%, Venezuela ha sido el país del mundo que más aportó para reducir el hambre en todo el planeta Tierra. Entonces, eso es una meta que nosotros estamos desarrollando casi que en tiempo récord, pero todavía nos falta. Yo siempre digo que lo más importante este 6 de diciembre no es ir a votar para defender las cosas que ya conquistamos. Lo más importante este 6 de diciembre es ir a votar para defender los logros que nos quedan por alcanzar. Porque lo más importante es lo que estamos por hacer, lo que nos queda por hacer, que no lo va a hacer un gobierno de la derecha que se pliega a políticas neoliberales ni al Fondo Monetario Internacional. Eso solamente se puede hacer con un gobierno del pueblo. Para muchos analistas y en el manejo de las encuestas que se han divulgado en los últimos días, que hay una definición muy clara de las encuestas como una fotografía del pasado y que no es determinante de lo que puede ocurrir de aquí en adelante hasta el proceso de las votaciones. Pero pudieran ser estas una de las elecciones donde el oficialismo va con mayor desventaja. ¿Cómo revertir ese descontento? ¿Cómo sobre todo llegar a ese 40% de la población que de alguna forma no se define, no se autodefine con alguna de las tendencias políticas que han marcado los últimos años oposición y oficialismo? ¿Cómo conquistar el voto del chavista que está descontento? Mira, nosotros hemos hecho en este proceso de cara a las elecciones del 6 de diciembre, hemos querido que este proceso sea un proceso muy pedagógico. Para nosotros no es suficiente ganar votos, para nosotros no es suficiente conseguir votos. Eso quizás sirve para ganar las elecciones, pero no es suficiente para mantener la irreversibilidad de este proceso democrático. Nosotros por eso necesitamos ganar conciencias y hacemos un trabajo persona a persona, cara a cara, con concientización, con muchísima formación. Tú no sabes la cantidad de talleres, de cursos, de conversatorios, de jornadas con el Poder Popular que por lo menos yo en lo personal he hecho, pero todos los candidatos, o sea, absolutamente todos los candidatos. Lo que nosotros más hacemos es conversar. ¿Por qué? Porque que tenemos problemas, no lo vamos a negar y estamos trabajando para resolver esos problemas, pero lo más importante es tener conciencia de cómo nosotros vamos a resolver esos problemas y en eso el pueblo tiene una gran sabiduría, ¿sabes? Una gran conciencia. El pueblo entiende claramente que no es el Fondo Monetario Internacional ni las políticas neoliberales que nos llevaron a cosas horrendas como en los años finales de los años 80 las que nos van a sacar de esta situación, sino que es el pueblo organizado, el pueblo con su gobierno brindándole el apoyo, el pueblo activo y participativo marcado dentro del Poder Popular, el que puede darle respuesta a nuestras propias situaciones. Muchos analistas políticos han definido estas elecciones parlamentarias como muy particulares por el carácter plebiscitario que se le están dando. ¿Cómo medir el impacto político de lo que esto pudiera traer para la historia contemporánea de nuestro país? Eso lo vamos a hablar al regreso. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más de Camino a la Asamblea. Está con nosotros Maripili Hernández. Ella es candidata a diputada por el Circuito 4 del Estado de Anzoátegui en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hacemos una pausa y ya venimos.
Y nosotros continuamos camino a la Asamblea. Estamos conversando con Maripili Hernández. Ella es candidata al Parlamento por el Circuito 4 del Estado Anzoátegui en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. En la parte anterior quedaba en el aire la respuesta acerca de las encuestas que en este caso no dan como vencedor al Partido Socialista Unido de Venezuela. Se habla incluso de un 30% por encima de la oposición venezolana en cuanto a intención de voto. ¿Cómo revertir esto y cómo conquistar al elector en lo que queda de campaña y bajo qué promesa? Mira, tú recordarás, Hendrina, que yo estuve en todos los comandos de campaña del presidente Hugo Chávez y siempre salían los encuestadores diciendo que Chávez perdía, que Chávez perdía, que Chávez perdía, que ahora sí le íbamos a ganar a Chávez, y resulta que después Chávez ganaba por 20%. A mí no se me va a olvidar jamás cuando el referéndum que pretendió ser revocatorio en el año 2004, que de verdad, bueno, hasta internacionalmente decían que las encuestas no sé qué, la otra no sé qué, la otra no sé qué, y Chávez ganó por casi 20 puntos en ese referéndum. Pero para muchos el argumento precisamente es que ahora no está Chávez. Bueno, está bien, pero lo que te quiero decir es que lamentablemente, yo que soy una persona de ciencias sociales, que estudio con mucha seriedad las ciencias sociales, además porque me fascina, y que soy respetuosa de las encuestas. Lamentablemente las encuestas en este país están totalmente tamizadas por intereses particulares de orden político. Entonces yo me permito hacer esa salvedad porque, bueno, porque lamentablemente la experiencia que ya hemos tenido en este país ha sido así. Lo que uno ve en la calle es otra cosa. Por lo menos allá en el oriente donde yo estoy haciendo campaña permanentemente, lo que uno ha visto en la calle es otra cosa, hay una gran receptividad de la gente. Mira, inclusive en sectores que tradicionalmente pudieran ser de oposición, yo que estoy en un circuito que tiene zonas que son tradicionalmente opositoras. Mira, hasta este momento, de verdad, yo sinceramente, yo lo agradezco de verdad. Ha sido muy bonita la receptividad de la gente, inclusive en zonas de clase media, media alta, incluso en el municipio de Urbanía, en la zona de Lechería. De verdad ha sido excelente la receptividad de la gente, de las personas. No quiero decir con esto que estén de acuerdo absolutamente con todo, se da la discusión, pero como es una discusión respetuosa, como es una discusión sobre los temas de fondo, donde podemos exponer los puntos de vista sin necesidad de apasionamiento, sino tratando de hablar como venezolanos y venezolanas, de verdad que ha sido excelente la receptividad. Se nos está agotando el tiempo y quisiera que habláramos acerca de la propuesta legislativa que está presentando a los electores. Bueno, tú sabes que las propuestas que nosotros presentamos son en colectivo, no son propuestas de carácter individual, porque nosotros vamos a un proyecto que estamos construyendo en comunidad. Sin embargo, yo en lo personal, a mí me encantaría de llegar a la Asamblea poder trabajar en el área de familia, mujer y juventud. Y en ese aspecto yo creo que hay dos cosas fundamentales. La primera es la reforma del Código Civil, que sobre todo para las mujeres tiene una serie de situaciones allí que nosotros necesitamos inmediatamente corregir. Yo creo que ya es justo que la Asamblea le dé respuesta a la sociedad en esa materia, en la materia civil. El Código Civil debe ser reformado y es una propuesta en la que a mí me gustaría trabajar personalmente. Y lo otro es que me encantaría trabajar en una propuesta de ley, que nosotros ya hemos hecho el estudio comparativo de hecho, para tratar de reducir el embarazo en adolescentes. En varios países latinoamericanos existen leyes donde se considera estupro el contacto sexual entre una persona mayor de edad y una persona menor de edad. Y en ese sentido, nosotros hemos hecho el trabajo para tratar de proponer esa ley. De hecho, yo lo iba a proponer, se lo iba a proponer a la Comisión de Familia, Mujer y Juventud de la Asamblea antes que me nombraran candidata, pero como me nombraron candidata, bueno, ahora vamos a trabajar en función de eso. A mí me encantaría trabajar en esa materia porque soy una convencida de que el tema de la pobreza pasa por la cantidad de embarazos en adolescentes que nosotros tenemos, dado que cuando tú ves la cifra de pobreza, más de un 60% de los pobres, y eso es mundial, son mujeres, niñas entre ellas. Entonces, yo creo que si nosotros no atacamos esa base, que es la familia, que es la parte fundamental, que no queden más hijos regados por ahí, porque muchos hombres que quizás a lo mejor están hasta viendo este programa y que le exigen al gobierno que cumpla con muchas cosas, y está muy bien que le exija, pero usted está cumpliendo con sus hijos, usted no tiene un hijo regado por ahí, usted todos los muchachos que usted tiene, usted lo está atendiendo, porque nosotros tenemos que ser responsables para poder exigir responsabilidad también. Entonces, en ese aspecto a mí me encantaría trabajar en esa materia. Bueno, ya ahora sí se está terminando Camino a la Asamblea. En esta parte del programa hacemos lo que conocemos en el argot periodístico como un ping-pong.
Como periodista, ¿qué es la libertad de expresión? Bueno, pienso que es un derecho fundamental y como todos los derechos se tiene que ejercer con responsabilidad. No puede ser un libertinaje. Para los periodistas también una herramienta de trabajo es la palabra. ¿Qué palabra la define? Amor. Amor. Amor por el país, por la patria, por la gente, por el pueblo, por mi familia, por mis amigos. ¿Un error que no volvería a cometer? Un error que no volvería a cometer. No sé, creo que uno aprende de los errores, o sea, puede ser que haya cosas que no me hayan gustado, pero uno a la larga termina aprendiendo de ellos, entonces uno tiene que reconciliarse hasta con los errores. ¿Un acierto? Un acierto, haber trabajado con Chávez. A ver, creo que esa es la cosa más hermosa que me pasó en mi vida y posiblemente la que me vaya a pasar. Haber trabajado con Chávez es el honor más grande que he tenido en la vida. ¿Un evento que haya marcado su vida? Bueno, sin lugar a duda haber conocido a Chávez, eso sí, bueno, mi familia por supuesto, pero haber conocido a Chávez dividió mi vida en dos, antes y después. ¿Un pensamiento? Un pensamiento, no hacer a nadie lo que no le gusta que te hagan, lo que no te gusta que te hagan. Me parece que ese es el principio básico de toda religión y de toda arquitectura ética. Se dice que Chávez marcó su vida en dos, en un antes y en una ahora. ¿Qué queda de la Maripilis de antes? Queda las raíces, el fundamento, porque antes de yo conocer a Chávez igual era una persona que tenía conciencia social, que tenía los mismos principios de ayudar al prójimo, de mucho amor por mi país, por mi patria. Lo que pasa es que con Chávez eso se potenció, o sea, esos principios que estaban allí como latentes, con Chávez se pudieron activar y convertirlos en acciones específicas a favor de mi país. Un mensaje final para los electores. Bueno, yo creo que es muy importante que vayamos a votar con conciencia. Yo le pido por favor a todas las personas que vayan a votar que no simplemente vayan a marcar un numerito o un nombre o una persona o una tarjeta. No, cuando usted vaya a votar, piense por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo, qué significa ese voto, quién es la persona por la que usted va a votar. Eso es lo que me parece más importante. Nosotros no necesitamos electores, nosotros necesitamos venezolanos conscientes y responsables. Bueno, le damos las gracias a Maripili Hernández. Ella es candidata a diputada por el Circuito 4 del estado Anzoátegui en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, que corresponde a los municipios Urbaneja, Sotillo y Guanta. Gracias por estar con nosotros hoy en Camino a la Asamblea. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Será hasta la próxima entrega.